había tallado la puerta disfrutaba de la anatomía del sufrimiento. Era una losa de cobre de 2 pisos de altura colocada directamente en la pared de una caverna. Su superficie estaba tallada con un vasto y complejo bajorrelieve que inquietaba la vista. Una mezcla empalagosa y confusa de cuerpos humanos desparramados hacia arriba en un montículo de carne desnuda, muchos de ellos mirando horrorizados por encima del hombro mientras huían de algo fuera del marco y de la vista. Miles de ellos. Hambrientos y desdichados, con rostros demacrados y ojos hundidos, costillas salientes y vientres distendidos. Había rumores de que se movían, pero solo cuando no estabas mirando. Menos de una semana después de su descubrimiento, la derribaron con explosivos. En ese momento no sabíamos realmente qué habíamos encontrado, aunque estoy seguro de que algunos de nosotros, en particular los religiosos, teníamos nuestras sospechas. La puerta estaba mal, totalmente mal. Simplemente no debería haber estado allí. Las cavernas naturales no llegan a esa profundidad en Gran Bretaña. Ni 1000 metros. Como científicos, deberíamos haber estado emocionados, pero todos coincidimos en que la puerta era repulsiva. Mirarla demasiado tiempo inducía un poderoso impulso de huir. Un recuerdo ancestral, tal vez. De la misma manera que nuestros cuerpos saben evitar las cosas que se arrastran y se deslizan. Cosas que se pudren y zumban y apestan a muerte y descomposición. Nunca nos dijeron cómo ni por qué lo encontraron, ni por qué el proyecto estaba clasificado. Solo que teníamos que averiguar qué había al otro lado. Cuando finalmente explotaron las cargas, estallaron como petardos gigantes. Una hilera de ellas recorrió la puerta. Una por una. Explosiones ensordecedoras que sacudieron toda la caverna. Me quedé parpadeando para quitarme el polvo de los ojos mientras unas grandes máquinas bajaban la puerta, ahora libre de sus acoplamientos, al suelo. Al mirar atrás, algunos detalles me resultan más fáciles de recordar que otros. El aire que salía era cálido y seco, y no me sorprendió. Eso me pareció intuitivamente correcto. Ya sea que lo hubiera admitido o no, el hecho era que había estado pensando en la puerta como una entrada al infierno prácticamente desde que la vi por primera vez. Y mi imagen mental del infierno era extrañamente medieval. Esperaba ver grandes muros de piedra, algo que recordara un antiguo castillo. Cadenas que rechinaban. El llanto de los condenados. El hedor del azufre. Dios, incluso pequeños diablos rojos con cuernos y colas puntiagudas. Pero no esperaba encontrar estanterías y libros. Eso fue lo primero que vimos. Estanterías que se alineaban en las paredes que habían sido excavadas directamente en la misma roca que la caverna. Estanterías que se elevaban muy por encima de nuestras luces, de modo que cuando mirábamos hacia arriba solo había oscuridad y polvo, pero no había límites para la interminable fila y fila de estanterías. Hasta el último centímetro estaba cubierto de libros. No había huecos. Solo polvo y lomos destrozados de tamaños aleatorios. Cuero. Tela. Libros de bolsillo. Pasteles descoloridos y letras de pan de oro en alfabetos familiares y extraños a la vez. Y no eran solo las paredes. El suelo estaba lleno de pilas de libros al azar que llegaban hasta la cabeza, todos apilados como si algún bibliotecario cansado se hubiera cansado de encontrarles lugar. Hacían un laberinto del lugar, oscureciendo rincones y puertas. Y el equipo de adelante, incluido yo, avanzamos con cuidado por el pasillo de piedra, escuchando y buscando con atención algunas señales que dieran sentido al lugar. Debía haber miles de libros, y eso fue solo en el primer pasillo que exploramos. Cada vez que sacábamos uno, encontrábamos un papel tan fino que era casi translúcido y, a menudo, entintado con formas y letras extrañas que no podía reconocer. Por lo demás, era un galimatías. No es que los estudiáramos demasiado el primer día. Cada vez que tomaba uno, lo devolvía rápidamente. Al levantarlos, siempre tenía la extraña sensación de que estaba haciendo algo mal, inapropiado. Y no me gustaba el espacio que dejaban en los estantes. Un hueco como un diente faltante, la oscuridad dentro arremolinándose como aguas profundas. La seguridad en ese lugar parecía una ilusión, y tocar los libros era correr el riesgo de romperla. No sé cómo decirlo de otra manera, excepto que no quería hacer nada que pudiera llamar la atención. Era como si fuéramos extremadamente visibles. No había sonidos excepto los que hacíamos. Nuestra propia respiración. Nuestras propias pisadas. El arrastrar y el forcejeo de cada uno de nuestros movimientos. Incluso podíamos escuchar los latidos del corazón de los demás. El discordante golpeteo de los pechos de varias personas latiendo como una batería rota. Y de vez en cuando, un golpeteo acelerado.
Un ritmo cada vez más intenso a medida que doblábamos una esquina sin visibilidad, levantábamos un libro solo para ver qué contenía o mirábamos las sombras que había sobre nosotros. Todos cometíamos errores porque siempre teníamos la expectativa de ver algo. Pronto. En cualquier momento. Apretujados entre dos libros o colgando por encima de nuestras cabezas, pasaron 6 horas más hasta que se abrió el pasillo, y cuando lo hizo nos quedamos atónitos. Salimos a un enorme y aterrador entrepiso hecho de roca antigua, con vistas a un abismo sin fondo visible. Piso tras piso lleno de estanterías llenas de libros. Millones. Miles de millones. Y a lo largo de esas paredes y pisos distantes, había pequeñas aberturas que conducían a más pasillos como el del que acabábamos de salir. Tantas que era como contemplar una colmena de abejas pisoteada. Mirar hacia arriba o hacia abajo o a cualquier lugar era enfrentarse a más libros de los que cualquier persona podría leer en toda su vida. Hicimos nuestro primer descanso en ese entrepiso. Si bien las radios no llegaban muy lejos en ese lugar, habíamos tenido la sensatez de llevar suficiente cable para permitir una conexión firme y, con eso, nos comunicamos con el sitio de investigación principal y los actualizamos sobre la situación. Íbamos a continuar durante otras 6 horas y dar la vuelta. Un día, no más, era el plan. Incluso eso parecía demasiado tiempo. Quería irme. Quería confirmar que en algún lugar había una puerta que llevaría de regreso a la realidad porque desde que había entrado en ese lugar, sentí que había entrado en una pesadilla. Un lugar donde la realidad era plástica. Me dije a mí mismo que era simplemente la escala de todo. La rareza, pero era más que eso. El aire allí abajo se sentía enrarecido. Éramos 6. 3 científicos y 3 soldados. Los soldados respondieron a la situación con silencio y una alerta que rayaba en la paranoia. Constantemente escudriñaban la oscuridad con las linternas montadas en sus rifles. Pasaban la luz de un estante alto a otro. Se movían nerviosamente. Intercambiaban miradas oscuras. En cierto modo, me sentí agradecida, pero también me puso nerviosa y no pude relajarme en absoluto durante la primera mitad de nuestro pequeño descanso. Supongo que era natural que los científicos comenzaran a hablar. Esto fue en parte para llenar el silencio, pero también en parte para tratar de convencernos de que estábamos emocionados por las implicaciones de este hallazgo, cualesquiera que fueran. Reescribir la historia. Arqueología en un nuevo nivel. Ese tipo de cosas. No nos llevó mucho tiempo convencernos de mirar más de cerca esos libros. Admito que no fue fácil, pero hicimos un buen trabajo para convencernos de que en realidad no teníamos miedo. Empezamos lentamente, sacando un libro, abriéndolo y luego volviéndolo a colocar rápidamente. Pero luego, con falsa valentía, bajamos más y más libros hasta que cada uno de nosotros se sentó con las piernas cruzadas con varios libros apilados a cada lado, esperando ser leídos. Recuerdo que en algún momento debí cansarme y levanté la vista de mi propia pila porque noté que la doctora Aisling murmuraba en voz baja mientras trazaba algunas palabras con sus dedos. ¿Qué has encontrado? Es el alfabeto latino, dijo. El primero cuyas letras reconozco. Alemán, tal vez. Ninguno de nosotros era lingüista, así que simplemente hacíamos lo mejor que podíamos. Pero al oír a Bea mencionar el alemán, uno de los soldados se acercó y miró la página abierta. Germánico, pero no alemán, dijo. ¿Lo hablas? Él asintió. Mi padre es alemán y no sé qué es eso, pero no es alemán. ¿Te suena algo? Preguntó Bea mientras le entregaba el libro. Después de un breve asentimiento de su oficial al mando, el teniente Meigle lo tomó y comenzó a hojear las páginas. Creo que esta es la palabra para muerte. Tal vez sea una especie de error ortográfico. Esta es, supongo que es un poco como querer. ¿Desear? No lo sé. No todas las palabras parecen estar en el contexto correcto. Están en distintos idiomas y alfabetos, pero todavía no hay nada que podamos entender. ¿Y tú? ¿Has tenido suerte? Me preguntó Bea, y yo miré el libro que tenía abierto en mis manos. ¿Algún tipo de cirílico, tal vez? Me encogí de hombros. No soy lingüista. Definitivamente necesitamos al Dr. Sellers en la próxima expedición. Estoy seguro de que podría ofrecer alguna información. ¿Y usted, Dr. Rosenstein? El tercer científico de nuestro grupo, un hombrecillo calvo, había estado sentado en silencio todo el tiempo que habíamos hablado, frunciendo el ceño ante uno de los varios libros que estaban abiertos ante él. Supuse que simplemente sentía curiosidad, como Bea y yo. Grant, dije, intentando llamar su atención. Hola, Grant. ¿Has encontrado algo? Su silencio me desconcertó.
No estaba simplemente cautivado. El sudor le hormigueaba la frente y las venas se le hinchaban a lo largo de la sien. Estaba pálido, tenía los ojos muy abiertos y los labios agrietados y secos. Los soldados, que captaron las mismas señales extrañas que yo, se pusieron un poco más erguidos. «¿Doctor Rosenstein?», preguntó uno de ellos, nervioso. «Doctor, ¿nos oye?». El soldado más cercano se acercó y puso una mano sobre el hombro de Grant, y el hombrecillo nos miró como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de nuestra existencia hasta ese momento. Al principio pensé que estaba aliviado, por la forma en que nos miró a cada uno con una sonrisa tonta en su rostro, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. «Oh», dijo con una risa ansiosa. «Ah, claro». Sus ojos se movieron de uno a otro. «Por supuesto. Lo siento. No quise alarmarte». «Vale», dije. «Bueno, estábamos hablando de los libros. Bea cree que el suyo podría estar escrito en una especie de alemán o lengua germánica». Él asintió como si esto tuviera todo el sentido. «Sí, me lo imagino», respondió mientras miraba las estanterías que se alzaban sobre nosotros. «En muchos idiomas, diría yo». Y luego, sin pensárselo dos veces, añadió: «Son pecados». El grupo se quedó en silencio mientras cada uno de nosotros intentaba entender lo que acababa de decir. Mientras tanto, se levantó y se estiró, como si fuera lo más natural del mundo. «¿De qué estás hablando?», dije una vez que quedó claro que no iba a entrar en detalles. «Es bastante obvio dónde estamos», dijo mientras se inclinaba hacia adelante y nos miraba sombríamente. «Y estos libros son una lista de todos nuestros pecados. Uno por cada uno de nosotros. Así que habrá libros en alemán, tanto contemporáneo como histórico, como el que encontró Dr. Aisling. Pero también habrá libros en ruso, francés, árabe y chino. Y no solo en lenguas contemporáneas. Antiguo egipcio, fenicio, babilónico, arameo, latín. Y, por supuesto, lenguas perdidas. Unas que nunca encontramos pero que existían de todos modos. Todas ellas. Todas las transgresiones del mundo están aquí, registradas en la lengua original del pecador». Para entonces, los soldados se habían acercado un poco más, y Bea y yo nos mirábamos profundamente preocupados. Grant parecía estar en medio de un colapso, hablando frenéticamente y con ansiedad, convencido de lo que quería decir, aunque en realidad no decía nada que tuviera sentido. «Grant, creo que tenemos que ir a... Lo realmente divertido es que creo que encontrarás libros en idiomas que aún no existen», soltó. «Este no es solo un registro de los pecados del pasado, sino de todos ellos. Hasta el último. Incluso los que aún no hemos cometido. Grant, voy a pedirle a uno de los hombres que regrese contigo. ¿Te parece bien?». «Creo que no será así. Son míos», dijo mientras señalaba el libro que tenía en la mano. «Todos». Se rió. «No solo las cosas que hice, pequeñas transgresiones, todas registradas con nombres y lugares e incluso pequeños diagramas. Pero hay incluso pecados en los que solo pensé, cosas que quería hacer. Y», añadió mientras se reía histéricamente, «pecados que aún no he cometido». Hojeó las páginas al azar y se rió maniáticamente de algo que solo él podía ver. «Aunque no hay muchos». Se rió entre dientes mientras pasaba a la última página, con lágrimas en los ojos. «Solo uno, en realidad. El último. El último pecado que cometeré en mi vida». «Grant», dije, «creo que tú, antes de que alguno de nosotros pudiera reaccionar, dejó caer el libro y saltó corriendo hacia la cornisa más cercana. Por aquí venimos, ¿verdad?». Bea estaba parada en el umbral de un pasillo, su luz seguía un cable que serpenteaba en la oscuridad. «Ese es el cable que trajimos aquí con nosotros», dijo uno de los soldados. Pero, el joven miró a su comandante, el teniente Meigle, que tenía una brújula en la mano y no parecía contento. «No es la dirección por la que vinimos», dijo el hombre mayor. «Vinimos hacia el sur, así que tenemos que dirigirnos hacia el norte. Esa sería esta puerta». Señaló con la cabeza un segundo corredor incrustado en la pared de roca. «Este tiene que ser el camino», dijo Bea. «Confío mucho más en este cable que en una brújula. Cualquier cosa podría interferir con esa cosa. Además, sabemos que el cable conduce al cuartel general porque todavía está funcionando. Hablamos con ellos hace solo unos minutos a través de este cable. Tiene que conducir fuera de aquí». «Eso tiene sentido», añadí, pero marqué con tiza el camino que habíamos tomado. «Y esa marca está aquí». Señalé una tercera puerta. «Mierda», murmuró Meigle. «De todas formas, yo voto por el cable», dijo Bea. «Es lo que más confío. Es una conexión física.
Supongo que yo también voto por el cable, añadió Meikle. Yo también. ¿Pero qué hacemos si nos equivocamos? Pregunté. ¿Qué significa eso? ¿Algo movió el alambre? ¿O la puerta? Todos nos quedamos en silencio por unos momentos mientras pensábamos en ello. Cuando nadie ofreció una respuesta, finalmente agarré mi mochila y la cargué. Supongo que no tenemos muchas opciones en ningún caso, dije. ¿Crees que realmente hay un libro aquí para todos? Preguntó Bea, y fue la primera vez que cualquiera de nosotros habló en unas horas. Hasta ahora todos habíamos estado caminando, concentrados en la penumbra que había delante y detrás de nosotros, observando atentamente en busca de alguna señal que indicara que nuestra imaginación febril tenía razón al sospechar que algo acechaba en la oscuridad. Grant parecía pensar eso, dije. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que haya elegido su propio libro? Quiero decir, si tiene razón, ¿cuáles son? ¿100.000 millones de libros, más o menos? Más, respondí. Si tiene razón en lo de que la biblioteca contiene pecados futuros además de los pasados. Entonces las probabilidades son bastante escasas, añadió. ¿Qué estás pensando? Si lo encontró aquí, no creo que haya sido una coincidencia, dijo. Más adelante, uno de los soldados se detuvo de repente. Con el puño en alto, murmuró algo a los demás, que se arrodillaron y levantaron sus rifles, apuntando hacia la oscuridad. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿No lo oyes? Gritó Meikle. Todos nos detuvimos y escuchamos con atención, tratando de distinguir algún sonido significativo del ruido blanco de la sangre que nos atravesaba los oídos y los latidos de nuestros propios corazones. Efectivamente, estaba allí. Un suave susurro. Sin decir nada, todos avanzamos tan silenciosamente como pudimos por el pasillo hasta que llegamos al origen del extraño ruido. Una puerta, que no estaba allí cuando entramos, estaba ligeramente entreabierta. Con el rifle en alto, uno de los soldados usó su cañón para abrirla un poco más. «Oh, mierda», dijo, con la voz lo suficientemente fuerte como para enviar ecos por el pasillo. El sonido fue una sorpresa y Meikle lo tiró hacia atrás, listo para amonestarlo, cuando todos vimos lo que había estado esperando al otro lado. Otro pasillo, pero en este había estanterías llenas de cabezas cortadas, no de libros. Desecadas, pálidas y demacradas. Fila tras fila. Todas sentadas prolijamente una al lado de la otra, a intervalos regulares. Su piel blanca como el papel bajo el duro resplandor de nuestras luces. Y todas con los ojos nublados. Y estaban hablando. Sotto voce. Pequeños susurros. Murmuraban en una disonancia de labios húmedos. Sin aliento. Sin pulmones. Solo la acción de mandíbulas gomosas para pronunciar sílabas y consonantes que se perdían en la cacofonía susurrante. El sonido era horrible. Húmedo y seco y profundamente inquietante, se abrió camino bajo mi piel hasta que sentí la extraña necesidad de arremeter contra las cabezas. Pero la curiosidad superó al asco, y me acerqué a uno, haciendo una mueca de dolor brevemente cuando me miró fijamente con sus ojos nublados, pero no me detuve. Me acerqué lo suficiente para ver cada detalle de su piel descamada, sus ojos legañosos mirándome con una emoción tan extraña. Por mi propia cordura, extendí la mano y lo recogí, notando con disgusto como el muñón de su cuello dejaba un líquido marrón moteado en el estante de atrás. Supongo que solo quería saber si era falso, pero su piel estaba fría y su frente se frunció de ira al tocarlo. Y tan pronto como estuvo en el aire, todas las demás cabezas dejaron de murmurar y me miraron con expresiones tan desagradables que rápidamente lo volví a dejar, aliviado cuando el murmullo se reanudó. Aún así, sus ojos no me abandonaron. «¿Qué carajo?», susurró Bea. «¿Qué es esto?», preguntó Meikle mientras examinaba los estantes superiores con su linterna. Y así seguían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Qué demonios es esto? Poco a poco, un pensamiento extraño comenzó a formarse en mi mente. «Parpadea si puedes entenderme», dije mientras me arrodillaba para mirar la cabeza que había recogido. Todos los demás en el grupo de repente dejaron lo que estaban haciendo y se giraron para ver el resultado de mi pequeño experimento. Parpadear. «Está bien. Está bien. Está bien», repetí mientras intentaba calmarme. «Bien, una vez para no. 2 veces para sí. ¿Entiendes? Parpadeo, parpadeo. Bien. Está bien». Miré a los demás en busca de sugerencias cuando Bea intervino en su lugar. ¿Son estos libros una lista de todos nuestros pecados? Parpadeo, parpadeo. ¿Un libro para una persona? Parpadeo, parpadeo. Entonces, ¿qué eres?
Preguntó, y esto provocó una mirada mordaz de la cabeza cortada. Preguntas de sí o no, le dije. Uno de los soldados, el más joven, el que había ayudado a traducir el alemán, se adelantó y habló. ¿Es esto el infierno? Preguntó. Parpadeo. ¿Es este tu castigo? Añadió. Parpadear. Si este no es el castigo, dijo, ¿qué es? Todas las cabezas dejaron de murmurar y empezaron a emitir un ruido extraño. Sus rostros se torcieron hacia arriba y se deformaron en grotescas parodias de alegría, mientras sus bocas se movían arriba y abajo con un ritmo peculiar. Cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo, sentí una terrible sensación de frío terror que me recorrió todo el cuerpo. Se estaban riendo de nosotros. No había ninguna puerta. El cable se deslizó a través de un pequeño agujero en la base de una pared que bloqueaba el pasillo. Todos nos quedamos atónitos y en silencio durante unos minutos hasta que por fin el teniente Meikle se libró de la conmoción y dio una orden. Davies, ponte en contacto con el cuartel general. Uno de los soldados se arrodilló y comenzó a sacar el equipo de comunicación de su mochila. En pocos segundos, lo tenía configurado y él estaba hablando por el auricular. Cuartel general, ¿me pueden escuchar? Cambio, ¿puedo leerte? Bueno, supongo que el cable todavía conduce al cuartel general, dije. Intenta comprobar si hay juntas en la pared, me dijo Meikle. Mira a ver si se mueve. ¿Hay bisagras ocultas o algo? No lo sé. Luego, volviéndose hacia el soldado que tenía el auricular. Diles que hemos encontrado un obstáculo y queremos que envíen a otro equipo a buscarnos. Y diles que traigan explosivos. Si esta cosa se abre, dije mientras pasaba la mano por los bordes, no veo cómo. Es bastante sólida. A diferencia de todas las demás paredes que habíamos visto hasta ahora, esta estaba hecha de ladrillos rojos, pero eso tampoco significaba que fuera móvil. Parecía tan resistente como cualquier pared de ladrillos que hubiera visto. Pues de algún lado salió. Gritó Bea mientras intentaba mirar por el agujero por el que había desaparecido el cable. Maldita sea, no puedo ver nada. Cuartel general, dijo el soldado. Necesitaremos ayuda. Hay un obstáculo. Cambio. Entendido. ¿Cuál es el obstáculo? Una pared, respondió. Dile al siguiente equipo que traiga explosivos. Cambio. ¿Una pared? Envía al equipo lo antes posible, gritó el soldado. Nuestra salida está bloqueada. Cambio. Bueno, puedo confirmar que vamos camino a su posición. Solo una pregunta, respondió el cuartel general. ¿Qué es eso? Se acabó, respondió el joven. ¿Por qué sigues diciendo abajo? De repente, la voz cambió. Empezó a reírse entre dientes, al principio en voz baja, pero luego cada vez más fuerte, como un niño malo que se ríe de una broma. La crueldad de su voz aguda me puso los pelos de punta y estaba a punto de agarrar el auricular y empezar a exigir respuestas, cuando oí un sonido muy extraño. Un chirrido fuerte, como si una piedra se golpeara contra otra piedra. Antes de que pudiera preguntar qué era, Bea cayó hacia atrás desde donde estaba agachada y rápidamente se puso de pie de un salto y salió corriendo hacia la oscuridad como una loca. El efecto en el grupo fue escalofriante. Y yo miré hacia la pared desesperadamente tratando de entender lo que había visto. Williams, ve a buscarla. Le gritó a uno de los soldados antes de volverse hacia mí y gritar. ¿Qué diablos le pasa? No lo sé, tartamudeé. Dios mío, susurró Meikle antes de quitarle el auricular al confundido joven soldado. Escucha, gruñó, no sé quién eres en realidad, pero necesitas poner a alguien a cargo ahora mismo, ese sonido otra vez. Fuerte y pesado. El chirrido de rocas pesadas que se movían y pequeñas piedras que caían en una nube de polvo. Algo allí arriba las había perturbado y todos permanecimos en silencio mientras se nos caían los cascos. ¿Soy yo? Dijo Meikle mientras miraba hacia la pared. ¿O está más cerca? Es difícil decirlo, respondí. No sé, la pared se movió. Un súbito y aterrador movimiento hacia adelante que nos sobresaltó a todos y me hizo tropezar con mis propios pies. Aterrorizado, me alejé de ella lo más rápido que pude mientras el auricular seguía emitiendo aquella risa maliciosa. Creo que tenemos que irnos, dije con la voz más tranquila que pude. La pared se movió de nuevo, y esta vez no se detuvo. El joven soldado con el auricular no reaccionó lo suficientemente rápido. Se acercó tan rápido que lo atrapó en segundos y lo tiró al suelo con un fuerte golpe. Y luego rodó sobre él y fue, bueno, si eres como yo, de niño te habrás preguntado qué le pasa a alguien que queda atrapado en una escalera mecánica. En lo más alto.
Estoy seguro de que sabes a qué me refiero. La luz era escasa, así que todavía no entiendo muy bien qué pasó. Solo que había mucha sangre, y aunque fue rápido, no fue lo suficientemente rápido porque cuando la pared estaba aproximadamente a la mitad de su columna vertebral, todavía podía ver el dolor registrado en sus ojos. Y esa fue la última impresión que tuve antes de que Meikle me agarrara por el cuello y prácticamente me arrojara hacia atrás por donde vinimos. Y luego corrimos. Corriendo. Caminando con paso lento. Un pie tras otro. No sé cuánto tiempo duró, pero era como si el tiempo pareciera extenderse de la forma en que solo el dolor y el tedio pueden inducir. Hubo momentos en los que, mientras luchaba por poner un pie delante del otro, me pregunté si en realidad había estado corriendo durante días, no horas. No había una forma real de marcar el paso del tiempo. Solo monotonía. Los libros pasaban como un borrón. El suelo era de piedra sin rasgos distintivos. El sonido rítmico de mis pies perdió todo significado. Y detrás de mí, la pared. Siempre avanzando con el horrible sonido de las rocas que crujen, prometiendo dolor y nada más. Lo único en lo que podía concentrarme era en el cansancio, y eso era contraproducente. Más de una vez me pregunté si debería rendirme. Y hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas en las que me persiguen por ese pasillo. No iba a paso rápido, pero sí lo bastante rápido y no había otras rutas más que hacia adelante, y ahí estaba la tortura. Detrás de mí estaba la muerte moviéndose a paso rápido. Y delante de mí no había nada. Solo oscuridad rota por el movimiento errático de una antorcha. Y durante todo el tiempo, que más tarde me daría cuenta de que fueron unas buenas 2 horas, lo único que podía pensar era ¿cuándo voy a perder esta pelea? ¿Cuándo voy a derrumbarme? ¿O a rendirme? Imagínense mi alivio cuando, más adelante, oí una voz familiar que gritaba, ¿cuál es su problema, señora? Y entonces los vi. El joven sostenía a Bea por los hombros mientras ella intentaba arrastrarlo a través de una puerta abierta. Fue entonces cuando recordé el pequeño pasillo con las cabezas cortadas. No era exactamente el tipo de salvación que esperaba, pero tendría que servir. Juntos, Meikle y yo los agarramos a ambos y nos lanzamos a todos por la abertura. Segundos después, demasiado cerca para nuestra comodidad, todo el pasillo por el que habíamos estado corriendo se volvió completamente a oscuras. La pared se apoderó de nuestras posiciones y nos quedamos jadeantes y exhaustos en el suelo, donde miles de cabezas cortadas nos miraban con fastidio. Cuando miramos hacia atrás, por donde habíamos venido, no vimos nada más que carne palpitante. Una pared de carne, caliente y pegajosa, surcada de enfermizas venas azules. No sé qué era esa pared, pero algo en la carne detrás de la piedra me hizo pensar en un coral hambriento. Fue una maldita trampa, susurró Meikle mientras inspeccionaba la horrible masa. No sé cómo, pero nos llevaron por el camino equivocado. Cambió los cables. O algo así. No lo sé. Pero nos atrajeron hasta allí como ratas. ¿Dónde está Davies?, preguntó el otro soldado. Se ha ido, dijo Meikle. ¿Qué? El hombre mayor señaló la pared de carne que había detrás de nosotros. Sea lo que sea esa cosa, lo atrapó. Parecía una pared, pero se podía mover y lo aplastó. Gracias por la advertencia, por cierto, le gruñó a Bea, pero ella no mostró señales de entenderlo. En cambio, estaba sentada en el suelo y temblando, claramente en estado de shock. ¿Y ahora dónde está, señor?, preguntó el soldado que quedaba, y Meikle hizo una mueca. ¿A dónde crees que vamos?, espetó antes de señalar la ruta a seguir. La única dirección disponible. Las cabezas eran unas extrañas compañeras. Nos seguían con la mirada, pero no dejaban de murmurar. Eran molestos, por decirlo menos. Un ruido que podías ignorar durante una hora o así, pero muy pronto el susurro de sus labios ancestrales era lo único en lo que podías concentrarte, sin importar cuánto te esforzaras por sacarlo de tu cabeza. Al menos la navegación era sencilla. Adelante. Solo había un camino por recorrer. Caminamos unas 6 horas antes de tomar nuestro primer descanso. El pasillo era ancho, pero nos mantuvimos alejados de las cabezas y dormimos en fila, de pies a cabeza, mientras 2 de nosotros nos quedábamos de guardia. 6 horas cada uno. Decidí quedarme despierto junto con Meikle mientras Bea y el otro soldado intentaban descansar. Bea apenas había salido del shock durante el viaje, hablando un poco hacia el final. Nos contó, de forma entrecortada, lo que había visto mientras estaba arrodillada junto a la pared. Dientes, dijo. Y una cara. Aunque no quiso, o no pudo, dar más detalles sobre esas 2 afirmaciones.
Me quedé con la sensación de que había visto algo que estuvo muy cerca de dejarla completamente loca. Incluso así, dudaba que se hubiera recuperado por completo. Casi parecía una mujer diferente. Ojos hinchados. Cabello ralo. O tal vez eran solo las condiciones allí. Meikle tampoco se veía muy bien, y tuve que asumir que yo también me veía bastante mal. Especialmente después de esa carrera. Me había agotado. Me había destrozado. No solo el esfuerzo físico, sino la pesadilla que implicaba. La razón por la que había elegido quedarme de guardia primero era porque no quería dormir. Una parte de mí estaba preocupada de que solo soñara con volver a ese pasillo, huyendo de la pared móvil, y no quería volver a visitar ese lugar nunca más. Ni siquiera como un sueño. Hubo momentos en los que estuve a punto de rendirme. No creo que nunca antes hubiera experimentado una desesperación como esa. No del tipo en el que sientes que se te doblan las rodillas y que el cuello se te vuelve de goma mientras inclinas la cabeza. Debe ser lo que sienten las personas varadas en el mar cuando pierden la fuerza para seguir a flote. Así que me quedé despierto e intenté ignorar el murmullo de las cabezas. Incluso intenté hablar con Meikle, pero no tenía mucho que decir. Me di cuenta de que perder a Davies en el pasillo lo había molestado. Diablos, me molestó a mí y ni siquiera conocía al tipo. Pero juro que hasta el día de hoy todavía puedo ver la expresión de su rostro cuando la roca se tocó con la carne y sus piernas y caderas simplemente desaparecieron. Al final solo me quedaron estos pensamientos para acompañarme. Y mucho, mucho tiempo. Así que probablemente no debería sorprenderme demasiado que finalmente me quedara dormido. No fue por mucho tiempo. 10 minutos como máximo. Pero fue tiempo suficiente para que me despertara y vi que algo arrastraba el cuerpo del soldado dormido hacia la oscuridad del estante más cercano, con el cuello colgando de forma antinatural hacia un lado. El movimiento era suave, silencioso, pero también torpe, como un niño que saca a escondidas un muñeco de trapo de una caja de juguetes. Miré a Meikle y vi que también se había quedado dormido, así que lo empujé con el pie y se despertó con una especie de sobresalto perezoso. Solo cuando me miró, confundido por unos pocos segundos antes de registrar lentamente la expresión de terror en mi rostro, pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No estoy segura de qué esperaba que hiciera, en realidad. Pero él era el líder y estaba bien armado, y no quería ser yo quien tuviera que decidir qué hacer a continuación. Posiblemente porque había una parte de mí tentada de escabullirse. De dejar al joven a su suerte. Tal vez incluso a Bea, si eso significaba que podría sobrevivir un poco más. En verdad, me sentí aliviado cuando Meikle entró en acción de inmediato. No quería ser un cobarde. Él saltó y agarró el pie del joven, y yo corrí y agarré la otra pierna y juntos tratamos de tirarlo hacia atrás. No se lo mencioné a Meikle, pero la forma en que se sintió el cuerpo del soldado cuando lo agarré, los músculos estaban demasiado relajados. Demasiado pesados. No sé cómo explicarlo, pero si alguna vez terminas en la desafortunada situación de mover un cadáver, es posible que sepas a qué me refiero. Un cuerpo vivo se sostiene a sí mismo. Un cuerpo muerto es solo carne y agua y de alguna manera se siente mucho más pesado por ello. Estaba muerto, pero seguimos luchando. En algún momento, Bea debió despertarse, se dio cuenta de lo que estaba pasando y se unió a la lucha. Recuerdo que intentó alcanzar el estante para agarrar el brazo del hombre muerto cuando, de repente, voló hacia atrás y aterrizó con un fuerte golpe contra el estante que tenía detrás, haciendo que algunas de las cabezas cortadas se balancearan sobre sus pequeños muñones. Lo que fuera que estaba en la oscuridad estaba claramente frustrado. Quería su próxima comida y no iba a dejar que lo detuviéramos. Lentamente, un brazo largo e inhumano se extendió y agarró la ingle del cuerpo. Su extraña mano tenía dedos que se partían en el nudillo, 1, 2, 3 veces. Un efecto aterrador, especialmente considerando cómo cada uno se movía por sí solo. Una mano monstruosa del tamaño de un plato de comida unida a un antebrazo ágil y musculoso sin vello. En el segundo en que lo vi extenderse en mi dirección general, solté la pierna y caí hacia atrás. Meikle continuó luchando por un rato, incluso sacó una pistola y disparó algunos tiros en la oscuridad, pero al hacerlo solo dejó una mano para aferrarse al cadáver de su camarada y perdió el control. Casi sin esfuerzo, el cuerpo desapareció en la sombra y de repente nos quedamos tres. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Gritó. Quería decir algo. Tal vez algo para consolarlo. O tal vez una disculpa por quedarme dormida, pero él también se había quedado dormido. No sabía qué se suponía que debía hacer.
Estaba en estado de shock. Y estaba a punto de asentarse en mi interior cuando Bea dijo algo desde donde permanecía en el suelo. Su voz era tranquila pero extrañamente insistente. Esto no ha terminado. Esa mano reapareció. Con cuidado. Deliberadamente, se colocó en el suelo revelando más de la carne pálida que la impulsaba. Y luego vino otra. Y otra. Y luego su cabeza emergió lentamente de la oscuridad y me miró fijamente con ojos negros, bulbosos y demasiado numerosos para algo que pueda llamarse humano. Y su boca, una barba hecha de dedos sucios. Gris y azulada. Uñas largas y rancias. Cientos de ellas retorciéndose como las mandíbulas de una araña hambrienta. Meikle abrió fuego, pero bien podría haber estado disparando heno por todo el efecto que tuvo. Las balas impactaron con un golpe húmedo, pero sin daño real. La criatura lo empujó a un lado con puro desprecio y sacó el resto de su cuerpo al pasillo donde vi que no tenía piernas, sino que dependía de varios brazos largos para suspenderse entre las paredes del pasillo como una especie de araña. Uno de estos brazos se estiró y agarró a Bea, y cuando ella comenzó a gritar, ya era demasiado tarde. La sangre goteaba de sus oídos y se escuchó un sonido como el de una rama al romperse. Todo su cuerpo quedó flácido y el monstruo la dejó caer al suelo, su rostro grotesco y deforme me miró con ojos acusadores. El teniente gritó mientras disparaba otra vez, pero entonces esa cosa lo agarró como si no fuera más que un muñeco y lo levantó, apretándolo tan fuerte que dejó caer todo lo que sostenía. Su pistola y su linterna cayeron al suelo con un fuerte traqueteo. «Ayúdame», gritó mientras intentaba agarrarlo. «Jesucristo. Dispárale a esa maldita cosa». Corrí hacia adelante, agachándome con la esperanza de evitar sus numerosos brazos. Meikle ya estaba siendo apretado con tanta fuerza que la sangre brotaba de su boca, y me di cuenta de que el monstruo se estaba divirtiendo, deleitándose con su tormento. Extendí la mano para recoger el arma del suelo mientras Meikle soltaba otro grito húmedo desesperado pidiendo ayuda, pero por alguna razón mi mano se detuvo a escasos centímetros de mí. Dudé. La sangre de Meikle goteaba. Podía oír el crujido de sus costillas. En mi momento más vergonzoso, agarré la antorcha y corrí. Y los gritos de Meikle me siguieron. Gritos. Chillidos. Gimoteos. Sonidos de huesos quebrándose y papel rasgándose. Sonidos de tortura y tormento que de alguna manera parecían durar para siempre. Salí solo del pasillo. Me tomó unos segundos de tropiezo con mis piernas debilitadas, darme cuenta de que el monstruo había desistido de perseguirme, y luego unos segundos más para darme cuenta de que estaba de nuevo en el entrepiso. Aterrado y exhausto, y pensando si valía la pena intentar escapar, si eso significaba tener que pasar otro segundo con vida en ese lugar, caí al suelo y comencé a sollozar. Tal vez, pensé, era el momento de lanzarme desde esa cornisa como lo había hecho Grant. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Me di vuelta y vi a un anciano con túnica que me miraba como si fuera un intruso maleducado. Sin quererlo, comencé a reír. Mi cordura, era justo decirlo, estaba al borde del abismo. Dijo mientras se inclinaba hacia un lado para echar un vistazo al largo pasillo que había detrás. ¿Por qué bajaste allí? Quise responder pero no pude hacer nada más que reír y respirar con dificultad. Creo que realmente deberías irte a casa, dijo, como un maestro que reprende a un niño. Este lugar es el infierno, grité mientras me balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre mis rodillas. Sí, asintió. Sí. Me alegro por ti. Esta es una pequeña parte del infierno, una que se superpone ligeramente con la tierra, si mal no recuerdo. Supongo que así es como llegaste aquí. Por la puerta. ¿Qué pasó con tus amigos, de todos modos? Añadió. Miré hacia el camino por el que había venido y señalé. Oh, suspiró. Sabes, dejé tus libros afuera específicamente para que los encontraras y te dieras cuenta. Y sé que ese tipo calvo lo descubrió. Entonces, una vez que supiste que este lugar era el infierno, ¿por qué perdiste un segundo más quedándote por aquí? Me encogí de hombros, sin estar muy seguro de qué se suponía que debía decir ante ese tipo de cosas. Nos han embargado, dije sin aliento. Nos han engañado. Está bien, respondió. Probablemente debería haber hecho más para asegurarme de que llegaras a casa sana y salva. En parte es culpa mía, aunque no me disculparé. Entraste en este lugar. ¿No viste la puerta? ¿Qué parte de eso te invitaba? Tienes que asumir parte de la culpa. Quise defenderme, pero no tenía ninguna. Cuando me quedó claro que lo único que podía hacer era sollozar y murmurar, el lenguaje corporal del anciano se suavizó y me tendió una mano.
Vamos, te llevaré de vuelta. ¿Y qué pasa con los demonios? Pregunté. El anciano frunció el ceño. Esos no eran demonios, espetó. Este lugar ya no existe. Las almas mortales debían demostrar su arrepentimiento vagando por los pasillos casi eternos en busca de su libro. Solo cuando lo encontraban se les permitía seguir adelante. Todo el asunto no funcionó del todo bien. 86 cuatrillones de libros. A una persona promedio le toma demasiado tiempo encontrar el suyo. Así que esta ala entera fue abandonada y ahora solo quedan pecadores. Esa cosa nunca fue humana, grité mientras señalaba el pasillo del que había salido. El alma de nadie parece humana, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Y menos aún la de la clase de persona que acaba en el infierno. Este no es un lugar para gente que come carne los viernes o codicia al buey del vecino. Es para los crueles y los maliciosos. Cobardes y oportunistas. Mucha gente de este lugar tiene almas que tienen más en común con los peces rape y las arañas de trampilla que con sus semejantes. Y tampoco es una condición que mejore después de varios miles de años. El alma cambia, se retuerce, y también lo hacen sus formas físicas. ¿Y tú qué? Dije mientras extendía la mano y tomaba la suya. ¿Por qué te ves tan normal? Ah, dijo mientras me ayudaba a levantarme. Eso es porque yo construí este lugar. Y lo último que recuerdo mientras me agarraba por el hombro fue la repentina y dolorosa sensación de calor. Nos despertamos en nuestros respectivos cuartos. Nosotros. Todos nosotros 6. Todavía no entiendo del todo la mecánica. Intenté preguntarles a los demás cómo habían logrado regresar, pero no estaban en condiciones de responder preguntas. Bea estaba catatónica. Gritaba y se agarraba la cabeza en el hospital, como si todavía recordara la forma en que esa cosa le aplastó el cráneo como un pomelo. El soldado que cayó a la pared quedó parapléjico a pesar de que las pruebas médicas no pudieron identificar una sola razón. Psicológica, dijeron. El otro soldado, el que había sido arrastrado hacia los estantes, estaba en coma. No sé si se recuperó, pero estaba vivo. Y Grant quedó en un estado psicótico permanente, obligado a escribir en cualquier superficie que pudiera una y otra vez. Pecado tras pecado, tratando desesperadamente de reescribir el mismo libro que lo había llevado a la locura en primer lugar. Meikle intentó con todas sus fuerzas matarme. Tenía recuerdos claros de haber sido abandonado a su suerte en la oscuridad. Me alegro de que lo atraparan antes de que lograra arrancarme la vida con sus propias manos. Nunca supe qué le pasó después de que varios hombres lograron sacarle las manos de mi garganta. A pesar de todo, espero que haya logrado recuperarse de algún modo. La puerta desapareció, afortunadamente sin nadie al otro lado. Sé que estaban planeando futuras expediciones. Es mejor que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder. No tienen idea de lo que les espera. En cierto modo, probablemente podría haberme convencido de que la expedición nunca se produjo. Algunos días, incluso ahora, es lo que sinceramente espero que pueda ocurrir. No había ninguna prueba física. Nada. Aparecimos en nuestras camas completamente desnudos, salvo por una nota pegada a mi pecho. Y fue ese pequeño detalle final lo que se destacó para mí como una confirmación contundente de todo lo que había experimentado. De volver al remitente, 6 mortales. 5 resultaron dañados durante el transporte. Reparé los cuerpos lo mejor que pude, pero nunca fui bueno en ese tipo de cosas. Las mentes son otra historia completamente distinta. En una ocasión no pude evitarlo. Dejé que un compañero mortal muriera en la oscuridad. No me pareció muy deportivo. No dejes que nadie diga que me falta sentido del humor. De lo contrario, no hay daño ni falta. Los mejores deseos, a mí. Se me hundió el corazón cuando oí que me la leían. Confirmó mis más profundas preocupaciones. Nadie había sido muy sincero conmigo desde que llegué al hospital. Me había mantenido vendada, así que no era fácil darse cuenta, pero después de oír esa nota finalmente encontré el coraje para estirarme y quitar los gruesos fajos de tela. Luego, con dedos temblorosos, finalmente me toqué los ojos. O mejor dicho, los enchufes vacíos donde solían estar.